Del horno al palacio. Bienvenidos al horno de fuego ardiendo, en medio del cual los 3 valientes hebreos caminaron. Están en invierno. Recuerdo cuando visité el Museo de la Inquisición en el Castillo de San Jorge, Sevilla, España. El pastor que me invitó a dar un seminario sobre el Evangelio del Santuario supo que había un hombre que había investigado la obra de la Inquisición allí. Nos reunimos con ese hombre y nos mostró un mapa que encontró en los archivos de la ciudad. Allí se veían las murallas y los edificios y el lugar donde los así llamados herejes eran quemados. Ellos debían caminar desde el castillo, donde estaba la cárcel de la Inquisición, por cerca de 2 kilómetros hasta el lugar del tormento. En uno de los documentos pude leer el relato que provenía de esa época, con respecto a una mujer que debía caminar esa distancia en invierno con otros presuntos herejes. Ella se quejaba por los dolores de los huesos que se le habían quebrado durante las sesiones de torturas y por el frío del tiempo. Un oficial la empujaba para que caminase, mientras le decía que no se preocupara, porque un poco más allá iba a tener suficiente calor en las llamas de la hoguera. Cuando leemos el testimonio de Daniel acerca de un cuadro semejante de crueldad que se dio 2500 años atrás, nos preguntamos sobre la razón por la que el rey de Babilonia convocó a todos los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. Daniel 3, versículos 2 y 3. Sadrach, Mesach y Abednego fueron también convocados porque después de la interpretación sobrenatural del sueño del rey por Daniel, Nabucodonosor los había puesto como administradores sobre la provincia de Babilonia. Daniel 2, 49. Pero no convocó a Daniel, quien servía al rey en su misma corte, tal vez porque había sido él quien le había revelado al rey que en la estatua de los imperios solo la cabeza que lo representaba era de oro. Con esto Daniel le había hecho saber que su reino no iba a durar para siempre, sino que iba a ser sucedido por otros. Nuevamente, ¿cuál sería el propósito de erigir una imagen de oro tan imponente como la que erigió Nabucodonosor, toda de oro, para que toda la clase gobernante del imperio se postrase ante esa imagen? El trasfondo parece claro. Al saber que el reino de Nabucodonosor iba a ser reemplazado por otro, pueden algunos haber querido adelantar el proceso de cambio. Y para terminar con toda duda, el rey prefirió elegir una estatua entera de oro para hacer notar que su reino iba a perdurar para siempre. Aunque tal intento en un ser humano puede hoy parecer ridículo, es lo que vemos en la historia de los grandes emperadores que requirieron ser tratados como si fueran dioses. Algunos emperadores romanos ponían sus estatuas junto a las de los dioses. Y hasta en los mismos papas que sucedieron a los Césares de Roma, vemos pronunciamientos y procedimientos que los ponían a la misma altura de Dios. Por ejemplo, la triple corona de los papas los hacían rey del cielo, rey de la tierra y rey de los mundos subterráneos. Los mismos títulos de los papas como vicario de Dios y vicario de Cristo los usaban para probar que nadie podría escaparse de ellos ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el infierno. Las crónicas de Nabucodonosor muestran que su reino de 43 años fue sacudido por una revuelta que ocurrió en su 10º año de reinado. La revolución
provino al parecer del ejército y fue sofocada. El profeta Jeremías cuenta que el rey Sedequías de Judá fue a Babilonia poco después, en el 4º año de su reinado, en el mismo año de la rebelión. Siendo que Sedequías había sido instaurado como rey 4 años antes, es razonable deducir que fue convocado por Nabucodonosor para probar lealtad a su reino. Pero el efecto de tal ceremonia fue negativo, porque al volver, el rey Sedequías reunió a los reyes vecinos de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón para un complot de sublevación contra el rey de Babilonia. Encontramos la historia en los capítulos 27 y 28 del libro de Jeremías. Esto es comprensible porque el juramento de lealtad requerido por Nabucodonosor fue sacudido por el testimonio de los 3 valientes judíos que no se inclinaron ante su estatua. Se encontró un prisma babilónico que está actualmente en el Museo de Estambul, que contiene los nombres de los oficiales del reino de Babilonia, a quienes el rey estableció o restableció en sus puestos. En la lista de oficiales y reyes extranjeros que fueron convocados, William Shea pudo distinguir los nombres de los 3 varones judíos que fueron convocados a la llanura de Dura. Llama la atención que uno de los 3 nombres, Ananías, que lo vinculaba al Dios de Israel, pareció prevalecer sobre el nuevo nombre que le habían puesto en la corte de Babilonia. En la confrontación de nombres relacionados con diferentes dioses, el testimonio de Ananías hizo sin duda que prevaleciera su vínculo con Yahvé, el eterno Dios de Israel. Como buen judío, Ananías aparece en el prisma como jefe de los comerciantes reales, eso en la época del juramento. El otro nombre que llama la atención es el de Ardi Nebo. Estamos hablando de ese prisma babilónico. El término Ardi en acadio es Ebed en hebreo y significa siervo de Nebo, el dios babilónico. Si en el texto hebreo aparece Nego, puede haberse debido a que el escritor bíblico lo alteró intencionalmente para evitar su conexión con el dios babilónico. Ardi Nebo aparece en la lista del prisma de barro cocido como siendo secretario del príncipe Amel Marduk, el Evil Merodach de 2 Reyes 25, los versículos 27 y 28. No es de extrañar en este contexto que cuando este príncipe llegó a ser rey, sacó inmediatamente de la prisión al rey Joaquín de Judá y lo trató con benevolencia, haciéndolo sentar en su mesa todo el resto de su vida. Su secretario, según ese prisma, era uno de los cautivos hebreos. El tercer nombre que se relaciona con Mesac aparece como guardián de las mujeres del palacio en el momento en que se conformó la lista de los representantes del reino que, junto con los reyes de Palestina y de otras provincias de Babilonia, fueron establecidos o restablecidos en el prisma mencionado. La convocación estuvo acompañada por todo tipo de instrumentos musicales, sin duda ruidosos, para que todo ese cuerpo numeroso de magistrados se postrase al escuchar su sonido. Algunos críticos descubrieron que 3 de los instrumentos mencionados son griegos y quisieron usar ese hecho para probar que el libro de Daniel fue escrito en el siglo II a.C. bajo el dominio griego. Pero pudo probarse ampliamente la influencia griega en la Mesopotamia aún antes del imperio neobabilónico. Los nombres de los instrumentos musicales no cambian al pasar a otro idioma.
Y el hecho de que se hubiesen usado solo 3 nombres griegos es evidencia clara de que el autor no estaba empapado en la cultura griega. Nunca faltan delatores en una multitud cuando alguien comete una falta, especialmente cuando hay extranjeros que ocupan cargos por encima de otros nacionales. Movidos sin duda por la envidia y el testimonio de una religión extranjera, esos nacionales acusaron a Sadrach, Mesach y Abednego de deslealtad al rey. Sin duda, recordando la experiencia que había tenido con ellos y habiendo escuchado un buen testimonio de ellos, quiso el rey darles una segunda oportunidad. Y les advirtió que ningún Dios había podido librar a ninguna nación de su mano y que tampoco iba a poder librarlos ahora el Dios de los judíos. Pero en ese nivel, los 3 valientes hebreos fueron claros. El Dios de Israel era el Dios del cielo y tenía poder para librarlos de la mano del emperador más grande de la tierra en ese entonces. Y si no lo hiciera, de todas maneras no iban a postrarse ante otro Dios que el Dios que habían servido toda su vida. Ese testimonio prueba que Sadrach, Mesach y Abednego se sostenían en la corte de Babilonia como viendo al invisible. En las palabras del apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos. Todos los grandes hombres de la fe se aferraron al poder de Dios antes de verlas cumplidas. Esa fe no se desarrolla de la noche a la mañana, sino que se cimenta con el tiempo, por una comunión persistente y regular con Dios y su palabra. Un horno de fuego recalentado fue suficiente para quemar a los que arrojaron a los 3 valientes hebreos y las cuerdas que los ataban. Pero no para chamuscar siquiera el cabello de los héroes cautivos. Y un cuarto ser se apareció entre ellos como embajador del cielo ante la corte más grande de la tierra, quien más tarde en la visión del juicio final del capítulo 7 se presentaría como Hijo del Hombre ante la corte más grande del cielo. Hijo de Dios, Hijo del Hombre, perfecto mediador, quien cumple lo que promete. Nuestro Dios es fuego consumidor, dice Hebreos 12:29. Pero puede aparecerse en una zarza ardiendo sin que sus hojas se quemen, como lo comprobó Moisés. Los 3 valientes judíos conocían sin duda el testimonio de Isaías cuando preguntó: ¿quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y respondió: el que anda en justicia y habla con sinceridad, el que rehúsa la ganancia injusta y se sacude las manos para que no retengan soborno, el que se tapa los oídos para no oír derramamiento de sangre y cierra los ojos para no ver el mal. Isaías 33, versículos 14 al 15. Para el pecado, donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor, escribió Elena de White. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Pero si los hombres se aferran al pecado, llegan a identificarse con él. Entonces, la gloria de Dios, que destruye el pecado, debe destruirlos a ellos también. Está en la página deseado 82 del libro Deseado de todas las gentes. Dios respondió a la fidelidad de sus héroes en la corte babilónica y los libró. Pero a menudo la respuesta de Dios al clamor de sus hijos es el silencio.
Todos los apóstoles, exceptuando Juan, fueron muertos ignominiosamente. Unos fueron crucificados, otros murieron a cuchillo, a hachazos. También fueron muchos cristianos entregados a las fieras en los circos romanos para ser devorados por ellas. ¿Cuántos fueron también quemados vivos en las hogueras inquisitoriales de la Iglesia romana a lo largo de los siglos por su fidelidad inquebrantable a Dios? Dios guardó silencio, como también guardó silencio cuando su Hijo exclamó en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? Debemos aceptar esos silencios de Dios que a veces se dan en nuestra vida como la mejor respuesta divina a nuestro clamor. Nuestra fe debe ir más allá de las circunstancias presentes, ya que la fidelidad de los hijos de Dios no cambia bajo ninguna circunstancia. La ley de Dios no es negociable, y el día llegará en que el clamor de tantos mártires de Jesús tendrá plena satisfacción. El Señor les devolverá la vida y les permitirá vivir eternamente en su reino. Que así sea. Amén.